Buenas chicos y chicas, vamos a hacer el siguiente video, en este caso de un celular de la marca Hyundai, como pueden ver aquí, que en este caso va a ser un Eternity G57 con el número de parte HT2G57K y con un procesador MTK 6580 y con algunas especificaciones tales como RAM, memoria, display, batería y la versión de Android, la cual que esta versión de Android es la Android 9.0 pie y la herramienta Firmware Tool y el firmware. En este caso la herramienta tool que vamos a utilizar va a ser Smartphone Flash Tool, la versión .5.1916. Como sabemos, si no les sirve esta versión, pueden utilizar otra, como en este caso de estas tablets, yo utilicé la IC708 y la 2016. Pero pues a mí me funcionó esta correctamente, entonces pueden utilizarla. Y en el firmware o scatter, sabemos que tenemos el MTK Hold Wanda por defecto de Smartphone Flash Tool y el scatter MT6580M o firmware, como le quieran decir. Entonces ahora sí iniciamos el proceso y vemos que tenemos que crear una carpeta en escritorio, o bueno, no tenemos, pero es recomendado hacerlo para que no andemos batallando buscando los archivos que vamos a utilizar. Entonces siempre recomiendo hacer una carpeta aquí en escritorio, ¿no? Entonces, como ven, aquí tengo Eternity G57, la abrimos y nos salen los siguientes archivos: comprimidos y descomprimidos. Como sabemos, para hacer un flasheo de una tableta celular, ocupamos descargar un driver dependiendo del procesador que tiene el dispositivo que vamos a flashear. En este caso, como sabemos que es un procesador MTK, tenemos que descargar un driver para este procesador. Entonces yo tengo este archivo de aquí, que es el MTK USB Hall versión 1.0.8. Entonces la abrimos y nos vamos a MTK USB aquí y le ejecutamos como administrador. Damos clic en sí y nos sale este apartado, y como no se le entiende mucho, pues nada más daremos clic aquí. Y estos son los términos y condiciones. Damos clic aquí y aquí nos avisa que se creará una carpeta nueva de este mismo programa en nuestro escritorio. Entonces damos clic aquí y empezará a instalarse nuestro driver para el MTK. Entonces ya podremos salirnos y ya está instalado el driver. Y el siguiente paso sería meternos a SP Flash Tool y de la versión 1916 la abrimos y nos vamos donde sale Flash Tool y el muñequito de Android y donde dice aplicación, y le ejecutamos como administrador. Damos clic en sí. Y como pueden ver aquí, pues a mí me sale esto porque yo ya lo había hecho, pero a ustedes no les va a salir nada. Entonces lo que vamos a realizar es que en Download Agent o a la gente a descargar, vamos a dar clip en Choose. Y como les dije, hay que crear una carpeta recomendada en escritorio para que vean que pues aquí yo tengo Eternity G57 y ya lo encontré muy rápido. Lo abro y me voy a SP Flash Tool y elijo MTK Hold Wanda. Ya le doy a abrir y pues ya lo tengo aquí. Entonces luego me pide el scatter loading file, el cargar el archivo del scatter. Damos clic en Choose y nos vamos igual al escritorio y en Eternity G57 en la carpeta, y ahora sí nos vamos a esta carpeta de arriba donde aquí tenemos nuestro scatter MT6580. Damos clic en abrir y pues nos sale esto y pues les va a salir esto de aquí abajo. Entonces el siguiente paso es que en Download Only lo vamos a cambiar en esta flechita aquí por Firmware Upgrade. Entonces damos Firmware Upgrade y luego damos clic en Download. Ya el siguiente paso sería realizar el juego de botones, en este caso del celular, que un dato curioso sería de que creo este celular no ocupa un juego de botones en sí. Entonces lo único que vamos a hacer es que con un cargador micro USB, un cable micro USB, lo vamos a conectar al teléfono o el cable que tiene el celular. Lo vamos a conectar y como van a ver, empieza el flasheo automáticamente, sin ningún juego de botones, solo conectando el puro cable al celular. Y pues esto nos quita un paso, entonces
pues es un proceso aún más fácil que otras tablets o otros videos si es que me los han visto. Entonces ya solo quedaría esperar a que termine la descarga. Por lo mientras pondré pausa en el video. Bueno, y aquí estaría acabando la descarga. Y como pueden ver, terminó. Entonces ya nada más sale esta palomita de aquí. Y daremos X y podemos salirnos del mismo programa, ¿no? Entonces, como pueden ver, el celular lo enciende por sí solo. Entonces lo que haremos va a ser desconectarlo y encenderlo. Y aquí vemos que pues ya enciende el celular. Ya solo quedaría esperar a que inicie en el modo de personalización. Y pues ya ahorita que inicie, reiniciar el video para que lo puedan ver, ¿no? Bueno, y como pueden ver aquí, pues el celular inicia en el modo de personalización. Y pues ya este modo ustedes lo pueden empezar. Y pues nada más sería eso todo. Nada más, como les dije, la recomendación de que si no les sirve este tool, esta versión de tool, utilicen otra. Y que el scatter es muy importante que utilicen este scatter en el dispositivo si es el mismo. Y igual que si usan este scatter en otro dispositivo, lo más seguro es que no funcione. Entonces es recomendado solo hacerlo en un Eternity G57 de este número aparte y con este procesador. Y pues sería todo de mi parte y espero que les haya gustado el video y les haya servido. Y nos vemos hasta la próxima.